Hola, hola, hola. Vamos a empezar una nueva sección del canal en la que vamos a ver la espectroscopía infrarroja, el IR. Es una técnica de determinación estructural muy importante en química, especialmente en química orgánica, sobre todo para determinar los grupos funcionales que presenta una molécula, y bueno, es imprescindible en el bagaje cultural de cualquier químico y especialmente de los químicos orgánicos. Entonces, tenía pensado empezar con un rollo de teoría bueno, de por qué las moléculas absorben radiación electromagnética, qué tipo de radiación y todo eso, pero he cambiado de idea y vamos a empezar con algo más visual para tener una idea de cómo funciona este tipo de espectroscopía, en qué se basa. Y vamos a ver en este vídeo las vibraciones, las diferentes vibraciones de la molécula de diclorometano. Vamos a tomar como ejemplo el diclorometano y vamos a ver qué tipos de vibraciones presenta esta molécula. Bien, la molécula de diclorometano, bueno, está formada por un carbono, es la bola que tenemos en gris, en el medio, dos hidrógenos, las bolas blancas, y los cloros son las bolas verdes. Bien, y vamos a empezar viendo las vibraciones de los carbonos, bueno, de los enlaces carbono-hidrógeno. No están representados, es un modelo en el que no se observan las uniones de carbono con hidrógeno, pero creo que no hay problema. Las tenemos aquí, las diferentes vibraciones. Vamos a empezar con la vibración de tensión simétrica. ¿Qué es una vibración de tensión? Vamos a pinchar aquí y vemos ese tipo de vibración, es la vibración de tensión simétrica. Bueno, las vibraciones de tensión son vibraciones en las que los enlaces, la longitud de los enlaces cambia. Es decir, los átomos se alejan y se acercan al vibrar, cambian las longitudes de enlace, pero no cambian los ángulos de enlace no se conservan. En la vibración de tensión simétrica, que es la que tenemos aquí, que observamos aquí, los dos átomos de hidrógeno se alejan del átomo central, es decir, del carbono, simultáneamente y se acercan simultáneamente. Y ahí tenemos el primer tipo de vibración. A esto se le llama un modo normal de vibración. Y se puede activar, es decir, podemos hacer que la molécula tenga este tipo de vibración si hacemos pasar a través de ella una radiación electromagnética de una frecuencia adecuada. En este caso, como indica aquí, es de 3050 centímetros a la menos 1. Es número de ondas que se obtiene dividiendo, haciendo la inversa de la longitud de onda. La inversa de la longitud de onda de esa luz pues nos da el número de ondas. Bueno, pues esa radiación en concreto activa este modo normal de vibración y hace que la molécula aumente su energía vibracional y absorbe la luz que la atraviesa. Es decir, esta radiación de 3050 centímetros a la menos 1 en parte, en gran parte, es absorbida por la molécula y un espectrofotómetro de infrarrojo tan solo determina esa diferencia entre la luz que absorbe la molécula y la luz de un haz de referencia que no pasa a través de la muestra. Y esa diferencia, es decir, la luz absorbida por esa molécula, se representa pues en un gráfico con unas bandas que cuanto más intensas son, indican que más luz absorbe el compuesto. Vamos a ver otro tipo de vibración. Vamos a ver la asimétrica. Vibración de tensión asimétrica. Aquí la tenemos. ¿Qué ocurre ahora? Bueno, de nuevo, los ángulos de enlace no cambian y lo que cambian son las distancias de enlace, es decir, los hidrógenos se alejan y se acercan al carbono. Pero como puedes observar, cuando uno se acerca, el otro se aleja. Por eso es una vibración de tensión asimétrica. Y absorbe a un número de ondas muy similar, pero no igual, 3080 a 3080. Una radiación de 3080 centímetros a la menos 1 que cae en el infrarrojo medio activa esta forma de vibrar y la molécula absorbe esa radiación de 3080, apareciendo pues una banda correspondiente a esa frecuencia en el espectro de infrarrojo. Ahora vamos a pasar, vamos a seguir viendo vibraciones de tensión. Ahora vamos a ver las de los cloros. Voy a girar la molécula para que podamos ver mejor los enlaces carbono-cloro, que aquí sí los han representado un poco. Bueno, entonces vamos a darle aquí abajo y vamos a ver la vibración de tensión simétrica de los cloros. Ahí tenemos como los dos cloros se acercan y se alejan del carbono simultáneamente. Vibración de tensión simétrica. Ocurre a 760 centímetros a la menos 1. Te preguntarás, ¿y por qué la carbono-hidrógeno
absorbe radiación a 3000 y pico y la carbono-cloro solo a 760, 800. Bueno, es debido a la masa. La longitud de el número de ondas al que la molécula absorbe depende de la masa de los átomos que están vibrando. Y como puedes observar, a mayor masa baja el número de ondas al cual absorbe radiación. Vamos a darle a la simétrica y aquí lo podemos ver como cuando un cloro se acerca el otro se está alejando. Vibración de tensión asimétrica de los cloros. Bien. Ya conocemos un tipo de vibración que presentan las moléculas, la de tensión. Su característica es que sin cambiar los ángulos de enlace cambian las longitudes y que hay dos tipos de vibración de tensión, simétrica y asimétrica. En la simétrica los dos átomos se alejan y se acercan simultáneamente del átomo central, mientras que en la asimétrica cuando uno se está alejando el otro se acerca. Bueno, pues ahora vamos a pasar a un segundo tipo de vibración, que se conoce como vibración de flexión, las vibraciones de flexión. Y vamos a ver primero la vibración de flexión en tijera. Esta es la vibración de flexión en tijera de los enlaces carbono-hidrógeno. ¿Qué ocurre? Bueno, pues que cambia el ángulo de enlace. Los enlaces carbono-hidrógeno cambian su ángulo de enlace de manera que disminuye y después aumenta el ángulo de enlace, es decir, hace un movimiento similar a una tijera y por eso recibe el nombre de vibración de flexión en tijera. La vibración de flexión cambia los ángulos de enlace, pero no cambia las longitudes de enlace, solo los ángulos de enlace. Bien, vibración de flexión en tijera. También tengo aquí la vibración en tijera de los carbono-cloro. Podemos ponerla para verla también. Vibración en tijera de los enlaces carbono-cloro. Absorben a números de onda, como se puede ver, mucho más pequeños, 310 centímetros a la menos 1, 1300, suelen estar por debajo de 1500 las vibraciones de flexión. Y las de tensión habitualmente están por encima de 1500. Bien, vamos a seguir con las vibraciones de flexión de los CH. Vamos a ver ahora la vibración de flexión que se conoce como cabeceo. Es la vibración de flexión de cabeceo. Esta, no, vimos la de tijera, vibración de flexión en tijera, vale. Vamos a pasar a la de balanceo, esta de aquí. Esta es la vibración de flexión en balanceo. La de tijera, el ángulo de enlace aumenta y disminuye, mientras que la de balanceo, en realidad no cambia el ángulo de enlace carbono-hidrógeno, más bien cambia los ángulos de enlace entre carbono, hidrógeno y carbono-cloro. Es un balanceo. Es otra vibración que se activa si damos radiación infrarroja de 857 centímetros a la menos 1. Así que tenemos tijera y balanceo. Estas dos vibraciones de tijera y balanceo ocurren en el plano. Son vibraciones que tienen lugar en el plano. Aquí lo indica. ¿Qué significa eso? Bueno, el carbono y los dos hidrógenos podemos considerar que están en el plano de la pantalla, en el plano de la pantalla del ordenador, están dentro de ese plano. Los cloros, por ejemplo, según está situada la molécula, están perpendiculares. Este que señalo está hacia nosotros y el otro cloro, este, va hacia el fondo de la pantalla. Por tanto, los cloros están perpendiculares a la pantalla, están fuera del plano. Los hidrógenos están en el plano. Y estas vibraciones, como puedes ver, ocurren en el plano. Tanto la de tijera ocurre sin que estos hidrógenos salgan del plano de la pantalla y la de balanceo también. Pero tengo dos vibraciones, que por eso las quise dejar para el final, en la que los átomos que vibran salen de este plano de la pantalla, es decir, vibran hacia el fondo de la pantalla y hacia nosotros, o se mueven hacia el fondo de la pantalla y hacia nosotros, de dos formas, que son lo que llamamos torsión, la vibración de torsión, cabeceo. Es la vibración de cabeceo, esta que tenemos aquí, se llama vibración de cabeceo, y es una vibración fuera del plano, es una out of plane, una vibración fuera del plano, cabeceo. Como puedes ver, los átomos de hidrógeno cabecean los dos hacia nosotros y cabecean hacia el fondo de la pantalla. Y después tenemos la de torsión en la que es una especie de cabeceo, pero cuando un átomo cabecea hacia el fondo, el otro cabecea hacia nosotros. A eso se le llama torsión, la vibración de torsión. Por tanto, tenemos 4 vibraciones de flexión: tijera,
balanceo, torsión, tijera, cabeceo, torsión y balanceo. Tijera es una vibración de flexión en el plano, balanceo es una vibración de tensión en el plano, cabeceo es una vibración de flexión fuera del plano y cabeceo y torsión es una vibración también de flexión fuera del plano. Bueno, pues entonces, nada, no sé, voy a hacer un último resumen porque parece que me acabo de liar. Dos tipos de vibraciones, de tensión y de flexión. Las vibraciones de tensión pueden ser simétricas o asimétricas y suponen simplemente un cambio en las longitudes de los enlaces y se activan a unas ciertas con una luz de una cierta frecuencia, de una frecuencia concreta. Después tenemos las vibraciones de flexión, las de flexión, que tenemos la flexión en tijera, que es una vibración en el plano, y tenemos la vibración de balanceo, que también es una vibración en el plano. Y después tenemos dos out of plane, fuera del plano, que son la de cabeceo y la de torsión. Ahora creo que lo he conseguido hacer bien. Bueno, pues nada, esto es todo. Como primera aproximación a la espectroscopía infrarroja, porque en los espectros lo que vamos a identificar son precisamente estas vibraciones. Vamos continuamente a decir, pues esta banda de absorción de infrarrojo se debe pues a la vibración de tensión simétrica de tal enlace. Y de esa forma nos vamos a entender. Y ocurre a tal frecuencia. Es una absorción a tal frecuencia y activa tal modo vibracional. Bien, pues eso es todo como primer vídeo. Seguimos ya con... bueno, no sé el siguiente vídeo cómo lo voy a plantear, si ya pasamos a ver, posiblemente pasemos a ver ya algún espectro para seguir haciéndola menos, si no dejamos para el final un poco el rollo un poco más teórico, aunque en orgánica no nos vamos a meter mucho en historias de química física porque para eso está la química física, ¿verdad?